El 6 y el 9 de agosto de 1945 cayeron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, sendas bombas atómicas que provocaron la muerte, según cálculos muy conservadores, de más de 200.000 personas, la mayoría población civil, y con cuyas secuelas de todo tipo siguen lidiando hoy los sobrevivientes. Antes, durante y después de la detonación nuclear, cayeron sobre las víctimas bombas invisibles, que parecen inocuas, pero que aún en el presente siguen dinamitando la conciencia sobre la realidad y sobre la historia. Hace pocos días, en el acto conmemorativo por el crimen de Hiroshima, aunque no lo llamen así los grandes medios, tanto el gobierno japonés como la ONU omitieron mencionar al autor de estos lamentables hechos, Estados Unidos. Penosamente, esa narrativa omisa y justificativa no solo ha calado en la clase política, sino también en la gente. 必要な部分もあったかなと思うんですけど、それで戦争終結したようなもんでしょ。ダメージが多いから。さらに日本が全然降伏しないから、最終手段でこれをボンと落として、あそこら辺一帯の人たちでも殺せば変な戦争にはならずに最小限で致命的なあれだよね。Acaban de ver el rostro de la guerra mediática, de la manipulación de la conciencia y de cómo los medios pueden hacer que amemos al opresor, al victimario. Es una guerra invisible que se libra a diario por el corazón y la mente de las personas, y que en el caso de Cuba ha tenido siempre un rol primordial. Y precisamente para enfrentarse a eso nació hace ya casi 2 años Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Antes de entrar en el tema de hoy, hagamos un pase de lista sobre las principales noticias y hechos que en relación con Cuba han ganado atención en medios de prensa y redes digitales. Recientemente se hizo público un informe del grupo hotelero Meliá que reportaba un crecimiento a nivel global, excepto en Cuba. Los medios de siempre intentaron capitalizar esa noticia sin mayores análisis para hacer lo que siempre hacen, atacarnos, cuestionarnos, etc. Sin embargo, de la lectura del informe, que sería bueno consultaran, se colige que la lenta recuperación de nuestra industria hotelera se debe a muchos factores, no solo a cuestiones internas, sino también al descenso del turismo ruso, por obvias razones, y sí, también a esas medidas que se derivan del bloqueo y de la inclusión de nuestro país en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo. Pero la política de Meliá sigue siendo la misma, como lo reafirmara Gabriel Escarrer, actual presidente del Consejo de Administración de esa hotelera, en la reciente Feria Internacional de Turismo de La Habana. Siempre Cuba me tiene robado el corazón. La verdad es que es un gran país y tiene mucho atractivo y nos tenemos que volcar más que nunca después de esos 2 años tan difíciles de la pandemia. Creo que el motivo de FIT Cuba, poniendo en valor el patrimonio y la cultura, es algo único y que puede diferenciar del resto de destinos del Caribe. O sea, el patrimonio cultural, ciudades como La Habana, Trinidad, como Santiago y todo lo que ofrece el pueblo cubano es algo único. Entonces creo que ha sido un acierto el conjugar el sol y la playa también con el patrimonio y la cultura. Y con muchas ganas, muchos proyectos y con un futuro muy esperanzador. Nada, que Meliá confíe en la recuperación del mercado cubano. Digamos que avanza y eso les duele a algunos. No solo potenciando las instalaciones que ya maneja, sino impulsando la creación de nuevos recintos. Por supuesto, es tarea nuestra coadyuvar a esta recuperación, solidificando nuestro esquema económico actual, lo que se ha intentado hacer, por mencionar un ejemplo actual y muy polémico, con la bancarización. ¿Y esta cola para qué? ¿Para la caja o para el cajero? Para las dos cosas, porque los cajeros no tienen dinero. ¿Ninguno de los 4 cajeros tiene dinero? Wow, ya casi. Aquí se adelanta rápido porque son 10 cajas. Están funcionando 5. Ay, con la calor que hace. Mira, ¿por qué no ponen el aire acondicionado? Se quita de 11 a 1 para ahorrar corriente. Solamente puede sacar 1.500 pesos. ¿1.500 nada más? Oiga, que no da ni para el fil de huevo. Es la noticia más comentada por estos días. Cuba impulsa la bancarización no solo porque es lo más lógico, lo moderno, lo racional, sino también porque nos encontramos hoy ante una evidente escasez de efectivo circulante. Las disquisiciones en redes digitales abundan, pero también hay mucha desinformación. Se dice que van a desaparecer el efectivo, que se va a limitar el uso de este por personas naturales, que la medida potencia la inflación. Lo cierto es que lo mejor es leer y consultar tanto la normativa aprobada como las declaraciones del ministro presidente del Banco Central de Cuba, disponibles en el perfil de YouTube de la Mesa Redonda y en el sitio Cuba Debate.
Este último objeto también de mucha polémica últimamente, pero hablaremos de eso en otro momento. Por último, una noticia que ha impactado. Bueno, ya casi nada impacta. Estamos acostumbrados. La CIA y el FBI manipulan artículos de Wikipedia para darles un enfoque afín a los intereses políticos estadounidenses. Así lo afirma uno de los fundadores de este sitio digital. They take their cues not from, Wikipedia's original neutrality policy or anything like that. They don't care about that at all. They take their cues from basically CNN and MSNBC and the New York Times and whatever they, whatever those outlets feel comfortable saying. I'm not going to try to offer any opinions because it's not something that I study as to how they bring that about. But it's clear that between 2005 and 2015, it was on their radar. Wikipedia moved on to the establishment's radar. The CIA and the FBI computers were used to edit Wikipedia. You think I stopped doing that back then? No. ¿Se imaginan al oficial Peter yendo a trabajar todos los días temprano en la mañana para revisar y editar artículos en Wikipedia? Pues parece broma, pero eso también es parte de las guerras invisibles que se libran a diario, en tanto ese sitio es una importante fuente de información para mucha gente. Y quien controle las fuentes de información puede controlar a la larga la forma en la que la gente piensa. A eso se dedicaron las recientes jornadas Moncada, celebradas en España, con el tema Imperialismo 2.0, de la guerra simbólica a la material. Algunos amigos de Cuba discursaron ahí sobre estas temáticas de las que hoy hablamos, así que se ganaron justamente que los tengamos en la mira. Bueno, en Cuba Información hemos analizado desde hace muchos años la guerra mediática comunicacional contra un proceso político alternativo, que es la Revolución Cubana, desde los instrumentos de poder, desde la élite de poder de Estados Unidos. Y esta guerra comunicacional no puede entenderse si no se entiende o si no se tiene en cuenta otras formas de guerra desde el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Estamos hablando de una guerra multifacética, una guerra híbrida, lo que llaman una guerra de cuarta generación, en el que por un lado se aplica la guerra económica, el bloqueo financiero, comercial y económico contra el país, más de 200 medidas nuevas aprobadas en la anterior administración de Donald Trump, y sobre, digamos, estómagos golpeados de la población cubana, además de eso, por una pandemia que limita o reduce casi a cero los ingresos de turismo del país. Bueno, pues en ese escenario de guerra económica total viene la guerra comunicacional, la guerra en redes sociales, a partir de todas las plataformas que financia ese gobierno de Estados Unidos. Ahora estamos en un momento, además, de una fase que se ha descubierto, un nuevo concepto de la guerra. La guerra tenía tres dimensiones tradicionales, que era tierra, mar y aire. Se han incorporado el espacio y el ciberespacio, y ahora mismo hemos descubierto que la OTAN ha puesto en marcha unos nuevos planes de guerra en el cerebro, que denomina como guerra cognitiva, utilizando pues la inteligencia artificial, las redes sociales, los bombardeos de saturación de información en las fake news. Lo que pretenden es no solo ya lo que hacía la propaganda, las operaciones psicológicas pues clásicas de los servicios de inteligencia civiles o militares, que es que te creas la propaganda, sino pues cambiar la capacidad de elaborar nuestros propios pensamientos. ¿Qué está pasando en Níger? Un grupo militar con el general Tchiami al mando ha dado un golpe de estado en Niamey, la capital de Níger. Este grupo militar está en contra de la dominación de Occidente y del neocolonialismo en todas sus formas, sobre todo de Estados Unidos y Francia en el continente africano. Por ello intentan destituir al actual presidente de Níger, Bazoum, por ceder constantemente a los intereses occidentales. Una de las primeras medidas que ha puesto este grupo militar en marcha para frenar el expolio salvaje que hace Occidente de Níger y del continente africano en general es prohibir la exportación de oro y uranio a Francia. Recordemos que en Francia, 1 de cada 3 bombillas de luz reciben energía del uranio de Níger. Mientras por otro lado, el 80% de la población nigerina no tiene acceso a electricidad. En Occidente ya se ha empezado a usar este relato infantilizador.
Y no solo eso, sino que también se les ha comenzado a criminalizar mediáticamente, usando términos como golpistas, terroristas y un largo etcétera de adjetivos que luego servirán para crear una narrativa que legitime la violencia que van a ejercer estos estados occidentales contra estos estados africanos. ¿Os acordáis de lo que hizo Occidente con Gaddafi? Este último video no es de los compañeros de las Jornadas Moncada, sino un material que se ha hecho viral en las redes y que aborda con mucho tino la situación actual en Níger. Amén de las particularidades de ese complejo escenario, nos conviene hacer énfasis en cómo se tergiversa la historia o la imagen de un país o de un grupo político en función de intereses de dominación. Pero en esa batalla también podemos tener aciertos, incluso ante la abrumadora asimetría que implica enfrentarse a enemigos tan poderosos. Y no lo decimos nosotros. Tanto que critican este programa por no darle voz a personas que piensan distinto, y le vamos a entregar nuestro KO en bandeja de plata a un acérrimo enemigo de la revolución, para que diga sus verdades. Han tenido mucho éxito. Ellos han tenido mucho éxito. Y si no, cualquiera de ustedes puede entrar ahora a su teléfono y poner en Google la palabra Cuba. Esto es algo que nosotros no lo hemos hecho bien. Tú pones la palabra Cuba en internet, que empezamos hace 20 minutos atrás, consume el internet 60% de la población mundial, lo que sale es que es una isla bella. Y además que tiene un turismo lindísimo. Y que tiene seguridad social. Y que la educación es gratis, porque ellos lo han logrado. Y salen hoteles lujosos llenos de comida. Y salen hospitales limpios. Y salen ancianos riéndose, y salen niños con una pañoleta. Eso es lo que sale en internet cuando pones la palabra Cuba. No salen asesinados, no salen plantados, no salen presos políticos, no salen rebeldes, no salen gente muriéndose de hambre, no salen ancianos en la casa sin comida, o sin un pañal, o sin nada para vivir, como está sobreviviendo el pueblo de Cuba. Eso no sale en internet si no lo ponemos nosotros. En internet si no lo ponemos nosotros. Claro que sale, pero sale en el lugar que los que lo ponemos alcanzamos a hacerlo. Pero no tenemos ni los recursos, ni tenemos la convocatoria que puede tener la tiranía. Millones de dólares del gobierno estadounidense todos los años, el apoyo de los medios hegemónicos a nivel mundial, la simpatía de las principales potencias capitalistas. Y aún así, nuestros enemigos dicen que tienen pocos recursos, que la cruel dictadura es más poderosa, la misma cruel dictadura que insisten está quebrada, sin futuro. Incoherencias típicas de nuestros entrañables odiadores. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues seguir batallando en medio de estas guerras invisibles que se libran en todo momento, tanto contra los que intentan sabotear nuestras vías de ingreso, contra los que intentan satanizarnos, como contra aquellos que sigilosamente intentan menoscabar nuestro sistema desde adentro, contra los que no quieren transparencia en sus transacciones, contra los que tratan de que olvidemos la historia. No tenemos grandes portentos tecnológicos ni avasalladores recursos financieros, pero sí tenemos lo más importante, nuestra verdad. No le tengamos miedo, usémosla, sepamos defenderla. Síganos en nuestras redes sociales, apoyen nuestro posicionamiento en estas guerras invisibles, sobre todo en Instagram, que empezamos hace poco. Y recuerden que regresamos el jueves justo antes de la novela, esta vez para celebrar nuestro segundo aniversario. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.